Muy buenos días, alumnos de segundo de secundaria. Hoy vamos a ver el tema factorización por identidades. Aquí podemos apreciar las identidades. En el lado izquierdo está el desarrollo del producto notable a más menos b al cuadrado. Recordemos que cuando el producto notable o este binomio elevado al cuadrado tenía acá más, entonces acá sería a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Y cuando tenía menos, era a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Podemos ver también acá la diferencia de cuadrados. El a más b por a menos b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Tenemos también la suma de los cubos, la suma y la resta. Si aquí es más, entonces la suma de estos cubos, a al cubo más b al cubo, me va a dar igual a más b por a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. O si fuera resta, sería a al cubo menos b al cubo es igual a menos b por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Añadiendo también otra fórmula, tenemos que cuando tenemos a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado más 2 a por b más bc más ac, todo eso es igual a este trinomio elevado al cuadrado. Entonces, conociendo ya lo que es los productos notables, nos va a ayudar a factorizar de una manera más práctica. Tenemos el ejercicio número 1. Al factorizar la expresión x al cuadrado más 12x más 36, se obtiene x más a al cuadrado. Determina el valor de a. Lo que puedo hacer ahora es que este x al cuadrado más 2x más 36, yo le voy a tener que dar la forma de esto. Entonces, el 12 lo puedo representar como si fuera 2 por 6. Entonces, el 12x sería 2 por x por 6. Y el 36 es igual a 6 al cuadrado. Entonces, le estoy dando la forma del desarrollo de un binomio al cuadrado. Y ese binomio sería el x más 6 al cuadrado. Como me dice que se obtiene x más a al cuadrado, lo vamos a igualar los dos. Y de aquí puedo ver que a va a ser igual a 6. Llegamos al ejercicio número 2. Me dice, al factorizar la expresión 4x al cuadrado menos 49, se obtiene ax más b por ax menos b. Determina el valor de la expresión g, que es igual a 2a más 3b. El 4x al cuadrado menos 49 le voy a dar esta forma del 2x al cuadrado menos 7 al cuadrado. Recordemos que aquí el 2 toma el 2 y toma el x, por eso le estoy dando esta forma. Ahora, esto de acá, por identidades, tenemos que es una diferencia de cuadrados. Y esa diferencia de cuadrados sería el primero más el segundo por el primero menos el segundo, que sería 2x más 7 por 2x menos 7. Si a mí por dato me dice que se obtiene ax más b por ax menos b, entonces igualamos los dos. Y el primer término, que es el 2x, va a ser igual al ax. Y aquí obtengo que a vale 2. Y el segundo término, que es 7, va a ser igual a b. Entonces tengo que a vale 2 y b vale 7. Ya teniendo esos valores, voy a poder calcular lo que me pide, que es g, que es 2a más 3b. Reemplazo los valores, tendría que g es igual a 2 por 2 más 3 por 7. 2 por 2 es 4, 3 por 7 es 21 y 4 más 21 es igual a 25. De esa manera tengo que g es igual a 25. Tenemos el problema número 3. Me dice si la expresión 4x al cuadrado menos ax más 25 es equivalente a bx menos 5 al cuadrado, determina el valor de la expresión h, que es igual a 3a menos 2b. Lo que puedo hacer acá es primero desarrollar el bx menos 5 al cuadrado. Aquí sería el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado.
Ahora teniendo todo esto, voy a completar aquí el del medio, que sería menos 2bx por 5, sería menos 10bx, y el 5 cuadrado sería más 25. Ahora, como me están dando de dato que esta expresión es 4x al cuadrado menos ax más 25, entonces lo voy a igualar con el de aquí. Le voy a dar esta forma, sería el 4x al cuadrado sería 2ax al cuadrado, 2x al cuadrado, y tengo que esto de acá viene a ser igual al dato que me están dando, que yo obtuve, ¿no? Que es el bx al cuadrado menos 10bx más 25. De aquí yo puedo notar que el b es igual a 2 y que también que a vale 10b. Pero como b vale 2, entonces tengo que a vale 10 por 2 y a va a valer 20. Ya tengo a vale 20 y que b vale 2. Voy a poder calcular lo que me pide, que es h, que es igual a 3a menos 2b. Reemplazo los valores y tendría que h es igual a 3 por 20 menos 2 por 2. 3 por 20 es 60, 2 por 2 es 4, sería 60 menos 4, 56. De esa manera tengo que h es igual a 56. Pasamos al ejercicio 4, me dice, al factorizar el polinomio x más 2 al cubo más 8, se obtienen dos factores de la forma x más a por x al cuadrado más bx más c. Calcular a más b menos c. Tengo que x más 2 al cubo más 2 al cubo, porque el 8 es igual a 2 al cubo. Esto de acá es una suma de cubos. Y como suma de cubos, yo tendría que el primer término sería x más 2 y el segundo sería 2. Entonces sería el primero más el segundo por el primero al cuadrado menos 2 que es el segundo por el primero más el segundo al cuadrado. Ya tengo todo eso. Ahora voy a completarlo. Acá sería 2 más 2, 4. En esta parte el x más 2 al cuadrado sería, el desarrollo es x al cuadrado más 4x más 4. Luego este menos 2 multiplica el x más 2 sería menos 2x menos 4. El 2 al cuadrado es 4. Aquí termino de desarrollar acá completo. Y tendría que eso es igual a x más 4 por x al cuadrado más 2x más 4. Como me están diciendo que al factorizar todo esto se obtiene x más a por x al cuadrado más bx más c, puedo ver que a vale 4, que b vale 2 y que c vale 4. Entonces ya puedo calcular a más b menos c. Eso sería 4 más 2 menos 4 y eso es igual a 2. Llegamos al ejercicio número 5, me dice factoriza. Aquí tengo ax menos by al cuadrado menos ay menos bx al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es desarrollarlo. Voy a desarrollar, lo desarrollo, el binomio al cuadrado. Luego tendría aquí ax al cuadrado menos 2ax por bi más bi al cuadrado menos todo esto para uso un signo de agrupación, desarrollo dentro. Luego, una vez desarrollado todo eso, aquí lo completo. Acá sería ax al cuadrado por x al cuadrado menos 2abxy más b al cuadrado y al cuadrado menos todo esto, que sería a al cuadrado y al cuadrado menos 2abxy más b al cuadrado x al cuadrado. Este menos va a afectar el signo a todos ellos, los va a cambiar y tendría todo esto. Ahora, ¿qué se va aquí? Se va el menos 2abxy. Se va y tendría todo esto. Y ahora, una vez todo esto, lo que puedo hacer aquí es agruparlo. Lo voy a agrupar, ¿sí? Y bueno, factorizo, ¿no? Acá tengo en estos dos términos el factor común sería el a al cuadrado. Entonces acá sería el b al cuadrado también. Factorizo, sería a al cuadrado por x al cuadrado menos y al cuadrado más b al cuadrado por y al cuadrado menos x al cuadrado. Aquí para darle la forma de entonces le voy a factorizar el negativo. Luego tengo acá un factor común que es el x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces sería x al cuadrado menos y al cuadrado por a al cuadrado menos b al cuadrado. Estos dos son dos diferencias de cuadrados y tendría x más y por x menos y por a más b por a menos b. Y esa sería la factorización de toda esta expresión. Llegamos al ejercicio 6, me dice factoriza 8x a la 4 menos 2y a la 4.
Aquí para factorizar, primero serían los coeficientes, que sería 4 aquí. Luego, puedo notar aquí que el 4x a la 4 se puede expresar como 2x al cuadrado, todo eso elevado a la 4. Y el y a la 4 también puede ser como y al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Ahora, aquí puedo aplicar una diferencia de cuadrados, que sería 2 por 2x al cuadrado menos y al cuadrado por 2x al cuadrado más y al cuadrado. Y esa sería la factorización de todo esto. Llegamos al ejercicio 7, me dice factoriza x al cuadrado más 4 por x a la 3 menos 1 por x a la 6. Puedo ver claramente que en esta parte que el x al cubo menos 1 se puede expresar como una diferencia de cubos, porque el 1 es igual a 1 al cubo. Entonces, como diferencia de cubos sería el primero menos 1, sería x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. De aquí ya no se puede factorizar nada más. Llegamos al ejercicio 8, me dice factoriza 6a al cuadrado por b al cuadrado más 6x al cuadrado por y al cuadrado más 4a al cuadrado por y al cuadrado más 9x al cuadrado b al cuadrado. Lo que puedo hacer acá es agrupar. Voy a agrupar acá el 6 al cuadrado por b al cuadrado más 4 al cuadrado por y al cuadrado. Y en esta parte agrupo el 6x al cuadrado y al cuadrado más 9x al cuadrado b al cuadrado. En esta parte, lo que puedo ver que tiene en común sería el coeficiente, sería el máximo común divisor, es el 2. Luego la variable sería al cuadrado, acá sería 2 al cuadrado por 3b al cuadrado más 2y al cuadrado. Luego en esta parte, en los coeficientes, el máximo común divisor sería 3 y las variables que se repiten sería x al cuadrado. Entonces sería la factorización de todo esto, sería 3x al cuadrado por 2y al cuadrado más 3b al cuadrado. Luego en estos dos términos, lo que se repite es igual al 2y al cuadrado más 3b al cuadrado. Factorizo eso y tendría aquí 2a al cuadrado más 3x al cuadrado. Y esa sería la factorización en el problema número 8. Llegamos al ejercicio 9, me dice factoriza a al cuadrado más b y al cuadrado menos a y al cuadrado menos b al cuadrado. Lo que puedo hacer acá es, voy a cambiar el lugar, sería el menos b al cuadrado aquí y el más b y al cuadrado por acá. Aquí voy a usar la diferencia de cuadrados. Luego en esta parte voy a factorizar el menos y al cuadrado. Luego tendría esos dos términos cuyo factor común sería el a menos b. Ya teniendo el a menos b, tendría a menos b por a más b menos y al cuadrado. Llegamos al ejercicio 10, me dice factoriza. Tengo a a la 4 por m más a a la 4n menos b a la 4m menos b a la 4n. Puedo aquí en estos dos términos factorizar el a a la 4. Sería a a la 4 por m más n. Y acá el factor común sería el menos b a la 4. Entonces sería menos b a la 4 por m más n. Aquí tendría el m más n, lo voy a factorizar. Y tendría m más n por a a la 4 menos b a la 4. En esta parte sería una diferencia de cuadrados. Sería el a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces sería a al cuadrado menos b al cuadrado por a al cuadrado más b al cuadrado. En esta parte ya no hay nada que hacer, pero aquí sí, acá hay otra diferencia de cuadrados. Y tendría m más n por a menos b por a más b por a al cuadrado más b al cuadrado. Y esa sería la factorización en el problema número 10. Llegamos al ejercicio 11. Me dice factoriza. Tenemos aquí x a la 9 menos y a la 9. Aquí claramente tenemos una diferencia de cubos, dándole esa forma. Sería x a la 3 al cubo menos y a la 3 al cubo. Por fórmula, por identidad, tenemos que sería x al cubo menos y al cubo. Todo eso por x al cubo al cuadrado más x al cubo por y al cubo más y al cubo al cuadrado. Terminamos de operar lo que está dentro de este paréntesis. Todo esto sería x a la 6, porque 3 por 2 es 6. Luego acá sería x al cubo por y al cubo. Acá sería 3 por 2, sería 6. Y a la 6. Aquí ya no hay nada que hacer, pero aquí sí. Aquí todavía sigue habiendo una diferencia de cubos.
Entonces, como diferencia de cubos sería x menos y por x al cuadrado más x y más y al cuadrado por x a la 6 más x a la 3 por y a la 3 más y a la 6. Llegamos al ejercicio 12, me dice factoriza, tenemos el x más y por el z al cubo más x más y. Aquí podemos ver que si yo le coloco un paréntesis, los encierro, entonces tendría un factor común entre ellos dos, que sería el x más y. Entonces tendría x más y por z al cubo más 1. Ahora, este 1 se puede expresar como 1 al cubo. De esa manera tendría una suma de cubos. Y esa suma de cubos sería z más 1 por z al cuadrado menos z más 1. Llegamos al ejercicio 13. Me dice factoriza. Aquí tengo x al cubo por y al cuadrado menos x al cubo menos y al cuadrado más 1. Aquí lo voy a factorizar el primero con el segundo, que sería x al cubo y al cuadrado menos 1. Y en esta parte, el menos lo voy a sacar de tal manera que agrupo con un paréntesis y al cuadrado menos 1. Ahora, entre estos dos, el factor que se repite sería y al cuadrado menos 1. Tendría y al cuadrado menos 1 por x al cubo menos 1. En esta parte tengo una diferencia de cuadrados y en esta parte tengo una diferencia de cubo, porque tanto el 1 aquí es 1 al cuadrado y el 1 de acá sería 1 al cubo. Entonces, como diferencia de cuadrados en esta parte sería y más menos 1 por y más 1. Y aquí en esta diferencia de cubos sería x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Entonces, la factorización de toda esta expresión sería y menos 1 por y más 1 por x menos 1 por x al cuadrado más x más 1.